Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, la verdad, fascinante. Es un pronóstico del tiempo muy detallado para la provincia de Misiones. Abarca los próximos 3 días, del martes 3 al jueves 5 de febrero de 2026. Y a ver, la fuente es súper sólida. Hablamos de la Dirección General de Alerta Temprana, un organismo oficial del Ministerio de Ecología de la provincia. Y claro, podríamos solo leer las temperaturas y listo, pero esa no es la idea, no. Nuestra misión es meternos a fondo, entender qué historia nos está contando el clima esta semana en Misiones. ¿Hay alguna tendencia? ¿Qué significa de verdad una frase como calor agobiante? Y lo más importante, ¿qué precauciones hay que tomar? Bueno, vamos a desglosar esto parte por parte. Es que esa es la clave. Un pronóstico así, tan detallado, para 3 días, no es una foto. Es más bien una película corta. Nos permite ver una progresión, una especie de arco narrativo del clima. Y para una región como Misiones, que es un mundo en sí misma, esto es fundamental. No estamos hablando de un clima seco predecible. Esto es una zona subtropical. Tienes la selva paranaense, una humedad altísima. Todo juega. Así que no vamos a mirar solo los grados. Vamos a ver la humedad, el viento, la radiación y sobre todo esas advertencias. Esas son las que definen cómo se va a sentir estar ahí. Claro, el sentir. Eso es lo que importa al final del día. Empecemos entonces por el principio, por el martes 3 de febrero. El informe lo describe como un día de tiempo algo inestable, caluroso y húmedo. Menciona la posibilidad de chaparrones dispersos por la tarde. Pero parece que solo en la mitad norte de la provincia. Ahora los datos duros. La máxima se va a 35 grados en San Javier. Pero, y aquí empieza lo interesante, la sensación térmica sube a 37. Y una frase que me dejó pensando, no habrá alivio nocturno importante. Detengámonos en esa frase, porque es uno de los puntos más importantes de todo el informe. Pero un segundo, antes, lo de la inestabilidad. El informe menciona un núcleo de baja presión. Suena muy técnico, pero podemos imaginarlo como un motor. Un motor en la atmósfera que está revolviendo el aire caliente y húmedo. Y eso crea las condiciones perfectas para esas nubes que crecen rápido y, ¡pum!, descargan agua en forma de chaparrones. Son lluvias que aparecen casi de la nada, muy intensas pero cortas. Y muy locales. Entendido. O sea, ese es el responsable de que el día no sea de sol pleno. Pero volvamos a la sensación térmica. 2 grados de diferencia entre el termómetro y el cuerpo. Es muchísimo. ¿Por qué en Misiones esa diferencia es tan marcada? Por la humedad. La respuesta casi siempre es la humedad. A ver, el principal mecanismo que tiene nuestro cuerpo para enfriarse es la transpiración, ¿no? El sudor. Se evapora de la piel y en ese proceso nos roba calor, nos enfría. Pero, ¿qué pasa si el aire ya está cargado de humedad? Es como una esponja que ya está llena de agua. No puede absorber mucho más. Entonces la evaporación se vuelve súper lenta, muy ineficiente. El sudor se te queda en la piel y el cuerpo no logra enfriarse. Por eso 35 grados en Misiones se sienten mucho más pesados, más opresivos que 35 grados en un lugar seco. Tu cuerpo percibe que está luchando contra 37 grados. A ver si lo entiendo. La humedad del aire es como una especie de manta invisible que no deja que nuestro propio aire acondicionado corporal funcione bien. Es una buena analogía. Es una analogía perfecta. Perfecta. Y esa manta invisible nos lleva directo a la falta de alivio nocturno. El informe dice que las mínimas van a estar en 19 o 20 grados, que uno diría, qué agradable. Sí, suena bien. Pero si la humedad sigue altísima durante la noche, esa manta no se va. El cuerpo acumuló estrés por el calor todo el día y necesita la noche para recuperarse, para bajar su temperatura. Si el ambiente no se lo permite, ese descanso no es reparador y al día siguiente ya empiezas cansado. Y el calor del nuevo día se suma al estrés del anterior. Es un efecto de bola de nieve, ¿viste? Suena agotador solo de escucharlo, de verdad. Además de esto, el informe dice que la calidad del aire será regular. Uno normalmente asocia el aire de Misiones con algo puro, por la selva. ¿Qué significa regular en este contexto de calor y humedad? Alguien que sale a correr temprano debería, no sé, reconsiderarlo. Es una excelente pregunta. En este escenario, regular no se refiere a contaminación de fábricas, digamos. Son factores más naturales.
Con calor, alta humedad y poco viento, el aire se estanca. Y esto permite que se concentren partículas como polvo, polen, otros alérgenos. La propia humedad como que atrapa estas partículas, las mantiene flotando a nivel del suelo. Para la mayoría no es un problema, pero para alguien con asma o con alergias sí puede ser un factor irritante. Así que sí, para esa persona, quizá una caminata tranquila sea mejor que una carrera exigente ese día. Entendido. O sea que el martes es un día pesado, pegajoso, con la posibilidad de una lluvia sorpresa. Pero la historia cambia bastante para el día siguiente, ¿verdad? Porque el informe dice que el miércoles la lluvia casi desaparece, pero la advertencia se pone mucho más seria. ¿Qué es lo que pasa el miércoles? Exacto. El miércoles la trama da un giro. El pronóstico habla de sol entre pocas nubes y una probabilidad de lluvia casi nula. Ese motor de inestabilidad, el núcleo de baja presión, se debilita o se va para otro lado. Y aquí es donde la mayoría de la gente diría, ¡qué bien! Un día de sol, y bajaría la guardia. Pero el informe de alerta temprana hace todo lo contrario. Sube la apuesta con una advertencia muy específica. Sí, de hecho la voy a citar porque es contundente. Dice: se recomienda evitar la exposición al sol y las actividades al aire libre entre las 10 y las 16 horas, con especial atención en niños y adultos mayores. Pero un momento, aquí hay algo que no me cierra del todo. El informe dice que la máxima el miércoles, de hecho, baja 1 grado, a 34 en El Dorado. ¿Cómo puede ser que un día, supuestamente menos caluroso, sea más peligroso? Ahí está la clave, me parece a mí. Diste en el clavo, totalmente. Es la paradoja del día soleado de verano. El peligro cambia de protagonista. El martes, el enemigo era el calor húmedo. El miércoles, el enemigo principal es invisible, la radiación ultravioleta. Al haber menos nubes, que son como un filtro natural, los rayos del sol llegan de forma mucho más directa, más potente. El informe lo dice clarito: altos niveles de radiación UV. Es el típico día que te engaña. Uno piensa, bueno, no hace tanto calor, y termina con una insolación o una quemadura solar terrible. Y por eso el horario es tan específico, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. No es una recomendación general, es una ventana de tiempo muy concreta. Para nada es casual, para nada. Es el periodo de máxima intensidad del sol. Imagínalo como la hora pico del sol. Es cuando sus rayos atraviesan la menor cantidad de atmósfera para llegar hasta nosotros. Por eso son más fuertes. Fuera de ese horario, el sol está más inclinado, sus rayos se filtran más. La advertencia es una medida de salud pública clave, sobre todo en una provincia con una latitud tan cercana al trópico. Y es interesante lo que dice del viento. Menciona que vientos del este y norte van a rotar al suroeste y sureste. Son vientos suaves, sí, pero esa rotación es como una pieza de ajedrez que se mueve en el tablero. Está preparando el escenario para el gran final del jueves. Y ahí llegamos. Jueves 5 de febrero. El pronóstico lo presenta casi como el clímax de esta mini ola de calor. La descripción es tiempo mayormente estable, predominio de sol y caluroso. Y acá tenemos la temperatura más alta de la semana, 37 grados previstos para Posadas. Insiste en que las recomendaciones del día anterior siguen vigentes, pero añade un término que suena casi literario: calor agobiante. Es una forma poética de decir, ¿hace mucho calor? ¿O hay algo más técnico detrás? No, no es poesía, es un diagnóstico preciso. Calor agobiante es un término que describe una condición ambiental específica, una donde el cuerpo humano empieza a tener serias dificultades para regular su propia temperatura. Lo que la gente debe entender es que no es una exageración, es una tormenta perfecta. Es la combinación de 3 factores que el propio informe nos detalla y que justo convergen ese día. De acuerdo, entonces, analicemos esta tormenta perfecta factor por factor. El primero, el más obvio, la temperatura del aire. Esos 37 grados. Es el pico de la semana, un calor intenso por sí solo. El segundo factor es la humedad, que vuelve a ser elevada. Como dijimos antes, es la manta que te envuelve y no te deja refrescarte. Y el tercer factor, que es la pieza clave que llega el jueves, son los vientos predominantes del sector noroeste. En esa parte de Sudamérica, el viento que sopla desde el noroeste no es un alivio. Para nada. Al contrario, viene barriendo aire recalentado y muy húmedo desde el interior del continente, del Chaco, del Amazonas. Así que, en lugar de refrescar, ese viento te cocina.
Es decir, es un viento que en vez de secar la ropa, la humedece más. Es una excelente forma de verlo. Es un viento que suma, no resta, a la sensación de opresión. Entonces tienes la temperatura base altísima, la humedad que te impide sudar eficientemente, y un viento que encima te trae más calor y más humedad. Es el equivalente a estar atrapado en un sauna del que no puedes salir. Esa combinación, eso es calor agobiante. Viéndolo así, la progresión de los 3 días es clarísima. Es una escalada. Totalmente. Es una narrativa de intensificación muy bien definida. El martes empieza con un calor húmedo e inestable. Pesado sí, pero con la chance de una lluvia que refresque un poco. El miércoles el cielo se despeja, la lluvia se va. Pero aparece el peligro silencioso y agudo de la radiación. Y el jueves es la culminación. Todos los elementos negativos se juntan para crear el día de mayor estrés térmico. Es el pico de la ola de calor, con esa condición opresiva y peligrosa. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que destilar el mensaje principal de este análisis para quien vive o visita Misiones esa semana, ¿cuál sería? El mensaje central es que no todos los días de calor son iguales. Hay que prestar atención a cómo cambia la naturaleza del riesgo. El martes, la clave es hidratación y estar preparado para un chaparrón. El miércoles, el foco absoluto tiene que estar en la protección solar. Sombrero, protector y evitar la calle en las horas centrales. Y el jueves, la recomendación es de mínima actividad física, buscar lugares frescos a toda costa y cuidar especialmente a niños y ancianos, porque el cuerpo va a estar al límite de su capacidad para enfriarse. No es solo va a hacer calor, es el calor va a evolucionar y sus peligros también. Y queda clarísimo que una de las lecciones más importantes es no fiarse solo del termómetro. La sensación térmica y las advertencias sobre la radiación UV son, bueno, en la práctica, mucho más importantes para la salud que el número de grados. La recomendación de evitar la calle entre las 10 y las 4, sobre todo miércoles y jueves, parece ser el consejo de oro de todo este pronóstico. Sin ninguna duda. Y esto nos lleva a una reflexión final. La fuente, como bien dijiste al principio, es la Dirección General de Alerta Temprana, que depende del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales. Hemos analizado el impacto en las personas, que es lo más urgente, claro. Pero esto plantea una pregunta importante. El impacto en el ecosistema, supongo. Exactamente. Pensemos más allá de nosotros. ¿Qué le hace una semana como esta, con picos de 37 grados, alta radiación y sin lluvias importantes, a un ecosistema tan rico y delicado como la selva misionera? Este tipo de estrés, hídrico y térmico, puede tener consecuencias enormes. ¿Cómo afecta a las especies de flora y fauna que están adaptadas a un ambiente húmedo y sombrío? ¿Qué pasa con el nivel de los arroyos y los ríos, que son las venas de ese sistema? Y la pregunta más preocupante a largo plazo, un periodo así, tan seco y caluroso, ¿cómo prepara el terreno y aumenta exponencialmente el riesgo de incendios forestales? Es una invitación a pensar que este pronóstico no es solo un servicio para los humanos, es también una señal de alerta sobre la presión a la que estamos sometiendo a uno de los ecosistemas más valiosos del planeta.